Siempre pensé que el silencio solo significaba ausencia. No sabía que también podía ser el sonido de ser borrada. La primera pista llegó en un boletín reenviado, uno de esos archivos PDF brillosos que las familias como la nuestra distribuyen cada trimestre con un tono pulido y emociones contenidas. Pasé por los encabezados, ignoré los cumpleaños y las actualizaciones de golf hasta que me detuve. El fideicomiso caritativo de la familia Wallace nombra nuevo consejo asesor. Los nombres me eran conocidos. Claire, mi hermana mayor. Leo claro. Incluso el hijo del tío Martín, ese que rompió la mesa de billar y culpó a la señora de la limpieza. Pero el mío no aparecía. No fue un error. Fue omisión. Conduje hacia la casa de mis padres en automático, el cuerpo, recordando cada curva del suburbio, la subida de la colina, las hortensias que mamá plantó en el 91. Las ventanas estaban iluminadas. Había coches estacionados en la banqueta, placas de Florida de Arizona. El coche rentado de Claire, el nuevo eléctrico de Leo, perfectamente estacionado en la entrada. No había mensaje, ni advertencia, ni invitación a la reunión. Solo el rastro de algo ya decidido. Me estacioné 2 casas más abajo. No sé bien por qué. Tal vez no quería que mi coche saliera en las fotos. La puerta principal siempre había sido algo simbólico en nuestra familia. Un símbolo decía mamá, de vidrio y madera tallada, siempre entreabierta, nunca del todo cerrada. Aquí no somos de puertas con seguro, solía decirle a los invitados, pero hoy el cerrojo estaba echado. Toqué el timbre una vez, luego 2. Nadie respondió. En el tercer intento abrió la señora del aseo, María. Con la mirada nerviosa abrió la puerta solo lo suficiente para caber ella. Su uniforme estaba demasiado bien planchado para ser entre semana. ¿Todo bien? Mi voz sonó tranquila. No respondió con palabras. Su mano se apretó sobre el marco de la puerta. Detrás de ella se oían murmullos. Escuché la tos de mi padre, el roce de sillas, papeles moviéndose. Risas, pero de esas que solo se dan cuando la gente sabe que está en una sala donde otros no caben. Apareció mamá, el peinado impecable, labial en su sitio. Margot dijo como si fuera una extraña tocando la reja. No es el mejor momento. Miré detrás de ella. Una mesa larga estaba dispuesta en la sala La Buena, carpetas blancas frente a cada asiento. Una tenía el nombre de Claire en marcador dorado, otra el de Leo. En la hoja visible se leía Fideicomiso caritativo de la familia Wallace. Asignaciones del tercer trimestre. No sabía que habría reunión. No es formal, dijo. Solo una pequeña charla. Tu papá no se siente bien. Se movió en la entrada tapando mi vista. Vi cómo su mano se posaba en la perilla, los dedos marcando un ritmo que recordaba de las clases de piano que me obligaba a tomar siempre más rápido que el tempo que practicaba. No pedí entrar. No pregunté por qué no me avisaron. Claire voló hasta aquí. Mi voz sonó más lejana de lo que esperaba. Solo por el fin de semana. Es mejor resolver esto rápido. Resolver qué, parpadeó. Tú siempre has preferido no involucrarte en estos asuntos. Jamás dije eso. No con palabras respondió. Una puerta adentro se cerró. Pasos. Una voz baja, la de Leo, dijo algo que no entendí. Luego otra más firme, la de mi padre. Dile que le llamaremos después. Mamá no volteó. Solo me dio esa media sonrisa que ya conocía, educada, ensayada, hecha para cerrar momentos. ¿Hablamos después? ¿Querida? No esperó respuesta. La puerta se cerró con un clic. Me quedé en el pórtico. El viento movía las hojas junto al camino. Mi reflejo en el vidrio biselado se veía más delgado de lo que recordaba. Nadie volvió a abrir la puerta. Me quedé sentada en el coche durante 23 minutos. Lo sé porque vi cómo cambiaba el reloj. La carpeta con mi nombre nunca llegó. Nadie llamó. Ni siquiera María, la que solía meterme galletitas extra en la lonchera cuando me quedaba tarde después del campamento de ciencias. Al final manejé de regreso a casa. Sobre la encimera de la cocina estaba el sobre que había recogido esa mañana, los planos finales de un proyecto que presenté hace meses. Algo que diseñé, algo que tenía valor, algo de lo que nunca me preguntarían. Pasé un dedo por el pliegue del papel. Se atoró en un borde rasgado. En el cajón junto al fregadero había una vieja foto familiar, no enmarcada, solo metida entre 2 cupones caducados.
Tal vez Acción de Gracias hace unos 15 años. Ahí estábamos todos, Claire con su labial impecable, Leo riéndose mamá en su pose perfecta. Yo estaba a un lado sosteniendo un pay que nadie probó. Un brazo de alguien tapaba la mitad de mi cara. Volví a guardar la foto en el cajón. Lo cerré despacio. Esa noche escuché la voz de mi padre en mi cabeza, como sonaba cuando daba conferencias firme, divertida, segura. Hay cosas que simplemente se traen en la sangre, solía decir, hablando de liderazgo, legado, responsabilidad. Pero la sangre corre en silencio cuando la cortan. No revisé el correo. No llamé a Claire. No le pregunté a Leo qué había en la carpeta, ni por qué no merecía una etiqueta con mi nombre. Doblé el boletín por la mitad y luego otra vez hasta que el papel cedió en los dobleces. Encajó perfectamente en el bote de basura sin necesidad de romperlo. Cuando apagué las luces, el cuarto quedó inmóvil. En algún lugar alguien quizá aún leía las minutas de esa reunión. En algún lugar un documento tal vez ya tenía un sello con un árbol y una línea para firmas familiares donde jamás estará la mía. Pero aquí lo único que se oía era el clic de una lámpara, el zumbido del refrigerador y un pensamiento claro, frío, y sin pronunciar, la puerta nunca estuvo cerrada. Solo dejaron de dejarla abierta. Solía creer que ser necesaria era lo más cercano a ser querida. Nunca se dijo en voz alta, pero los papeles se repartieron desde temprano. Claire se encargaba de las apariencias, Leo del encanto y yo de todo lo que nadie quería pensar. Recordaba cumpleaños, organizaba agendas, ajustaba planes cuando alguien olvidaba confirmar. Enviaba tarjetas de agradecimiento por los demás, incluso cuando no sabía quién había recibido el regalo. No me molestaba, en ese entonces. Un año para el cumpleaños 60 de mamá, reservé el restaurante, pagué el anticipo, hice el diagrama de asientos en Excel. Claire llegó tarde y se sentó en la cabecera. Leo dio un brindis sin notas con toda naturalidad. Papá alzó su copa y dijo que era una noche perfecta, todo gracias a las niñas. Sonreí al oírlo, aunque solo una de esas niñas contrató al pianista, organizó el transporte y corrigió el menú 2 veces. Nunca les dije lo que hacía. Asumí que lo sabían, o que lo notarían. Cuando mi sobrino cumplió 5 años, envié un regalo con 2 semanas de anticipación, un kit de ingeniería para manos pequeñas. Su mamá publicó una foto, gracias a todos por hacer su día tan especial. En la imagen, el papel que yo había elegido aún era visible entre los restos. Ninguna mención, no comenté. Presioné la imagen para cerrarla, la sostuve un momento más de lo necesario y luego dejé que desapareciera en el feed. Hubo una vez que volé al otro lado del país para el retiro del tío Daniel. No recordaba mi nombre. Me presentó con un colega como la sobrina lista. De algún lugar cálido, yo vivía en D.C. en ese tiempo, trabajando 80 horas a la semana, en un centro que llevaba el nombre de un hombre que papá solía citar en la cena. No seas tan distante, me dijo Claire una vez en un brunch familiar. Esa mañana había manejado 6 horas y le llevé a su hijo un libro que no leería. En Navidad hace 2 años me senté junto al árbol y repartí regalos. Mamá había usado su pluma dorada para etiquetar cada uno. Para Claire, para Leo, para papá, para María. El mío decía para M. Nadie lo notó. Una vez lo mencioné. Cuando todos se habían ido, le pregunté a mamá si había querido abreviar mi nombre. Era más rápido, dijo, acomodando los cubiertos en sus fundas de tela. Aún te afectan esas cositas, doblé mi servilleta. Solo se sintió un poco raro, dije. Siempre has sido sensible, Margot. Me quedé callada. Eso solía ayudar. Papá me dijo una vez que tenía buena cabeza para los sistemas. ¿Ves estructuras?, dijo. ¿Entiendes el alineamiento? Nunca supe si era un halago o una instrucción para quedarme tras bambalinas y mantener el equilibrio. Lo llamé después de una conferencia donde di una charla. La presentación fue bien recibida. 2 contratistas de defensa pidieron copia de las diapositivas. Le dejé un mensaje. Solo quería darte las gracias por enseñarme a fijarme en la mecánica de las cosas. No devolvió la llamada. 3 semanas después me reenvió un artículo sobre el último ascenso de Leo con la nota «Tu hermano sí que va para adelante». Le respondí con un emoji de pulgar arriba. Cuando se lo mencioné a Claire, dio un sorbo a su copa de vino y dijo «¿Ya sabes cómo es él?».
En una cena familiar recogí los platos como de costumbre. Nadie me lo pidió. Todos estaban en el sillón viendo algo sobre impuestos a la propiedad. Puse una taza con marca de labial en el fregadero. No era mía. Nunca lo fue. Una vez durante el lanzamiento de un nuevo proyecto en la empresa, pospuse una auditoría tecnológica importante para asistir a la ceremonia de premiación de Leo. Me lo pidió la noche anterior. Significaría mucho para mí, dijo su voz distorsionada entre el ruido del aeropuerto. Volé en lista de espera. Me senté casi hasta atrás. Cuando recibió la placa, mencionó a mamá a Claire y la guía de un cierto general retirado. Esperé. Luego vino la música, los aplausos, el brindis con champaña. No lo habría logrado sin ti, dijo, mientras estábamos junto a las bandejas del banquete. Asentí. No me miró cuando lo dijo. Solía tener una foto familiar enmarcada en el estante de mi oficina de un picnic del 4 de julio donde todos vestían de rojo. Yo estaba en la orilla medio volteada. Alguien bloqueaba mi brazo derecho. Aún así se veía mi mano sosteniendo un plato de elote. El invierno pasado la cambié por una planta. La foto ahora está en un cajón entre baterías sueltas y credenciales viejas. Durante un tiempo pensé que tal vez solo necesitaba tener más paciencia. Tal vez era cuestión de tiempo. Tal vez ellos no sabían cómo decir las cosas directamente. Empecé a leer libros sobre comunicación. Practiqué hablar en afirmativo. Dejé de mencionar viejas heridas. Elogié la manera de hablar de Leo. Compartí las publicaciones de la fundación de Claire. Le envié a mamá una tarjeta escrita a mano el año que tuvo bronquitis con la banda prensada entre las páginas. Ella respondió con un emoji de pulgar arriba y una receta de té de cúrcuma. Después de eso, empecé a escribir menos. En una reunión familiar mencioné al pasar que a veces me sentía un poco fuera de lugar. Mamá tocó el broche de su collar y dijo, no empecemos con eso. No fue con enojo, ni siquiera fue un rechazo. Fue un cierre suave, como un cajón que se cierra con un clic. Esa noche salí al porche trasero y miré las jardineras vacías. Recordé cómo solía deshiervar cada verano. Me gustaba el silencio de eso, la tierra no hacía preguntas. Los guantes que usaba seguían colgados en la puerta del cobertizo, con los dedos curvados hacia adentro. Aún los conservo. El pulgar izquierdo tiene un remiendo cosido de una vez que se rompieron con un clavo. No me los he vuelto a poner. Ahora cuando pienso en esos años, no trato de reescribirlos. Hice lo que creí que podía importar. Di lo que tenía. Tiempo, habilidades, disposición. Tal solía creer que ser útil era suficiente, pero también lo es una servilleta hasta que se empapa y la tiran. Y no se queja. Hay nombres más fáciles de olvidar cuando en realidad nunca se dijeron. En mi graduación universitaria el presentador se detuvo antes del mío. Vi cómo su dedo recorría la lista. Luego leyó Margaret Wallace rápido y seco como prestado de otra ceremonia. Me paré de todos modos. Crucé el escenario. El borlote de la toga me rozaba la mejilla con cada paso un golpecito rítmico que me recordaba que aún era real. En la foto que mandaron después, mi rostro salió borroso. La luz del sol golpeó mal el lente. Nadie la enmarcó. Cuando envié por correo una copia de mi plano premiado a papá, usé la papelería que le gustaba, papel grueso de algodón sin membrete. Le puse una nota dentro. Ganó el primer lugar, escribí. Pensé que te gustaría verlo. 2 semanas después en la cena mencionó que Leo había bajado 2 segundos en su estilo dorso. Siempre supe que tenía buenos pulmones. Claire alzó su copa. Nadie mencionó el sobre. Me dije a mí misma que tal vez se había perdido en el correo. El año que recibí mi primer ascenso para liderar un equipo, llamé a casa. La señora del aseo contestó. Pasó el teléfono a mamá. Esperé el momento adecuado después de que me contara la fecha estimada del parto de Claire y del sofá que había pedido desde Carolina del Norte. Cuando le di la noticia, hizo una pausa. Qué bien dijo. Tu hermana está pensando en nombrar a la bebé Caroline. No es lindo. Hice un sonido que pudo haber parecido un sí. Caroline nació un martes. Mandaron fotos al grupo familiar, unos calcetincitos rosas, una coronita de papel del hospital. Yo respondí con un emoji de corazón y recibí un pulgar arriba de vuelta. Todavía conservo el buzón de voz del invierno pasado. La voz de mamá suave y pausada.
Solo quería saber cómo estás. Tu papá vio el boletín de exalumnos. Dijo que, bueno, si hubiera sido algo notable, seguro alguien lo habría comentado. Guardé el mensaje. No para escucharlo, sino porque borrarlo me parecía demasiado parecido al estar de acuerdo. La Navidad pasada recibí una tarjeta de la familia. El sobre estaba escrito con la letra de Claire bucles perfectos, cada letra marcada 2 veces. Dentro los nombres estaban firmados con tinta dorada: Claire Michael Thomas, Leo papá mamá. Al final, en pluma negra más pequeña y un poco chueca, y Margot. La pluma había dejado una hendidura en el papel como si la hubieran presionado con más fuerza de la necesaria. Guardé esa tarjeta en un cajón entre memorias USB viejas y garantías vencidas, no porque fuera importante, solo para recordarme que alguien de rebote sí se acordó de mí. Una vez le regalé a papá una llave inglesa, no cualquiera, una edición limitada bañada en oro con sus iniciales grabadas en el mango. La encontré en una tienda especial para ingenieros jubilados. Llegó 2 días antes de su ceremonia de retiro. La puse en una caja forrada de terciopelo y escribí una nota en la tapa: por todo lo que construiste y todo lo que vi construir. Asintió cuando la abrió. Dijo que era ingenioso. 2 años después subí al ático a buscar las luces navideñas. La caja seguía ahí sin abrir. La tarjeta estaba desplazada, un poco doblada por el calor. No dije nada. En la cena de compromiso de Leo llegué temprano. Claire se había encargado del plano de asientos y colocó mi tarjeta casi al final de la mesa, frente a uno de los amigos de Leo de la escuela de negocios que decía que los ingenieros arreglan lavavajillas. Cuando me ofrecí a tomar la foto grupal, Claire me dio el celular. Posó junto a Leo con una mano perfectamente apoyada en su hombro. Después de tomar la foto le pregunté si quería que saliera en la siguiente. ¿Podrías enviarme esta primero? La luz estaba perfecta. Asentí. La correa de la cámara dejó una marca tenue en mi muñeca el resto de la noche. Hace años diseñé un módulo de seguridad para una empresa aeroespacial. Se usó en un proyecto conjunto con la Marina. Mi nombre no apareció en el comunicado de prensa. El jefe del equipo dijo que lo cortaron por espacio. Al día siguiente, Leo me mandó el artículo. Deberías estar orgullosa, escribió. Nuestro apellido se ve bien en el encabezado. No había archivo adjunto. Una vez pasé toda una cena familiar donde el tema fue ¿a quién se parece quién? Claire heredó los ojos de mamá Leo, la voz de papá Thomas, las manos del abuelo. Yo masticaba un pedazo de pan cuando alguien dijo, y Margot se quedó con el silencio, supongo. Nadie volteó a verme para confirmar. Aún conservo una camiseta de la prepa azul marino, ahora un poco gastada en los hombros. Era obligatoria para la foto del anuario del club. Todos llevaban la suya bien planchada. La mía tenía una manchita de aceite cerca del borde por haber arreglado el proyector antes de la toma. Salí en la fila de atrás. La foto terminó en la esquina inferior de la página 72 sin leyenda. Claire la llamó el cuadrito olvidado. Casi no te reconozco, dijo. Quizá intenta pararte más al centro la próxima vez. Me reí. Era más fácil. Ya no mando mensajes grupales. Escribo directo, breve y sin adornos. El día de Acción de Gracias pasado, le mandé a Leo una receta que le gustaba de niño. La adapté para que fuera más fácil de preparar. No respondió. Semanas después, mamá me reenvió el recetario familiar que Claire armó para las fiestas. El mismo platillo aparecía en la página 8 titulado Favorito de Leo, versión de Claire. Añadió una nota. Ojalá te inspire. Imprimí la página y la pegué dentro de la alacena. No por rencor, solo para recordar a quién le pertenecen ciertas cosas. A veces me pregunto si estar presente importa cuando la memoria decide no conservarte. Estuve en esas habitaciones, repartí los vasos, cargué sillas, firmé tarjetas, mandé regalos, sostuve cámaras, ajusté cables, recordé nombres, recordé los nombres de sus perros. Yo no los olvidé. Pero sí me pregunto si alguna vez fui más que el eco de alguien útil. Creo que hay un tipo de silencio que se confunde con ausencia, y no lo es. Es solo que algunos aprendimos muy temprano a no interrumpir, y luego olvidamos cómo empezar. Hay un tipo especial de silencio que no nace de la ausencia, sino de ser borrado. El correo llegó tarde de alguien con quien no hablaba hace años. Era corto. Una pregunta sin saludo.
No eras parte del equipo fundador de la iniciativa Wallace de defensa. Hoy vi la nueva lista del consejo. Qué raro no ver tu nombre. Lo leí 2 veces y luego otra como si las palabras pudieran reacomodarse en algo más suave. No lo hicieron. El documento era público. No necesitaba credenciales para acceder a él. Solo un navegador. Y la disposición de ver lo que había fingido no notar. Colaboradores fundadores General Marcus Wallace y su hijo Leo Wallace. Ninguna mención a los prototipos iniciales. Ni una referencia a las versiones fallidas que reescribí a las 2 de la mañana mientras un respiradero roto golpeaba la pared detrás de mi silla. Ni siquiera una nota al pie. Revisé el archivo El Interno, el que yo misma había construido cuidadosamente, versionado con cada carpeta, nombrada por fecha y función. Y ahí estaba mi nombre al pie de la primera página de la propuesta original para la beca junto al de mi padre. Su firma en tinta azul, la mía justo debajo, más pequeña, más ordenada. Recuerdo la pluma, que usé una Pilot negra con una grieta en la tapa. Todavía la guardo en el cajón junto a las llaves. Saqué el tubo viejo con los planos del rincón del closet. La etiqueta ya casi se había borrado. Lo destapé, desenrollé el plano sobre la mesa. Y ahí estaba de nuevo mi letra inclinada ligeramente hacia la izquierda con correcciones en lápiz rojo a lo largo del margen. Un círculo alrededor de la frase contingencia de distribución de carga y debajo en mi propio código preguntar a papá sobre límites del bypass de campo. Esa conversación nunca ocurrió. Llamé a mamá con el teléfono sostenido entre el hombro y la oreja mientras alisaba los dobleces del papel. Contestó en el cuarto timbrazo. «Estás llamando temprano», dijo. «Ya casi salgo». Le pregunté si había visto la nueva publicación de la fundación. Hubo una pausa de esas que se llenan con un aliento que nadie suelta. «Tu padre tiene sus razones para estas cosas. Es mejor no escarbar». Le pregunté si creía que había sido intencional. «Ya sabes cómo piensa», respondió. «No vale la pena hacerlo más grande de lo que es». No le contesté. Ya no es joven. No necesita más estrés. Se escuchó un papel al otro lado de la línea. Se cerró un cajón. «Claire va a traer cuadrados de limón más tarde. ¿Por qué no vienes el fin de semana? Manténlo ligero». Colgué sin decir sí ni no. Esa misma tarde mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Leo vi que también faltaba tu nombre. Raro o no, apareció otra burbuja antes de que pudiera cerrar la pantalla, seguramente legal, recortó por claridad. «No es como si yo lo hubiera pedido», agregó un pulgar arriba. Me quedé viéndolo un rato antes de borrar toda la conversación. En el garaje el plano seguía extendido. El lápiz rojo se había corrido un poco con mis dedos. Recordé la conversación cuando discutimos por primera vez lanzar el proyecto bajo el apellido familiar. Papá revisó el borrador y dijo: «La gente reconoce la fuerza cuando está bien marcada». Asentí no porque estuviera de acuerdo, sino porque explicar las alternativas habría tomado demasiado tiempo. La fundación había empezado pequeña, un fondo interno para apoyar a ingenieros jóvenes en tecnologías de uso militar. El modelo original salió de un algoritmo que yo escribí luego simplificado por el equipo de Leo. No me molestaron las revisiones. Lo había escrito para adaptarse. Nunca esperé aplausos. Esperaba precisión. Ahora ni siquiera formaba parte de la narrativa. Fui al cajón donde guardo las cosas que nadie más pregunta: credenciales antiguas, cuadernos de laboratorio, un gemelo de puño que era del tío Martín, pero nunca fue devuelto. Saqué el tubo con los planos originales. En la solapa de atrás había una nota deslavada con la letra de mi padre: usar esto como ancla. No sé si lo decía en sentido estructural o simbólico, tal vez ambos. El ancla ya no está. A la mañana siguiente llegó una carta de la fundación. No estaba dirigida a mí, sino a una colega a la que antes había asesorado, ahora aparecía como directora asociada. Me copiaron por costumbre, supongo. La papelería había cambiado. El sello ahora era dorado, no azul marino. Dentro venía una nota de felicitación por su nuevo cargo y un breve resumen de las nuevas iniciativas. En el párrafo final, una cita de papá: «El progreso no se trata de quién comienza la obra. Se trata de quién la termina con claridad y convicción». Dejé la carta sobre la mesa. Las esquinas se curvaron ligeramente con la brisa de la mañana. Pensé en el tipo de claridad que borra. No levanté el teléfono.
No tenía sentido pedir explicaciones sobre un guión que ya había sido impreso. En su lugar volví a sacar el plano. Lo doblé una vez con cuidado siguiendo la misma línea de siempre. Lo metí de nuevo en su funda. La etiqueta aún estaba ahí aunque nadie la leyera. Una vez le pregunté a papá hace años qué pensaba sobre la diferencia entre construir algo y poseerlo. Levantó la vista desde su escritorio con los lentes bajos sobre la nariz. La propiedad es lo que queda en la historia. Construir solo es el trabajo. No se equivocaba, pero en ese momento no supe en qué parte creía que yo estaba. Cuando la casa vuelve a quedarse en silencio, me siento en la mesa de la cocina con una taza desconchada. La mancha de café en el borde parece una costa que no puedo nombrar. La repaso con el pulgar. El gabinete de arriba guarda copas de cristal que nunca uso. El reconocimiento en el pasillo aún lleva mi nombre completo. Nadie lo ve ya excepto yo. Está ligeramente torcido desde la última vez que lo limpié. Lo dejo así chueco. No me olvidaron. Me reemplazaron. Y esta vez me di cuenta. No todo lo que vale la pena dejar atrás merece una advertencia. Elegí un martes. De esos martes que se pliegan sobre sí mismos sin nada destacable, con apenas el silencio suficiente en los pasillos para que la alfombra absorba las pisadas. No cancelé reuniones. No avisé a recursos humanos. Simplemente abrí mi oficina como lo había hecho miles de veces y empecé a empacar con manos deliberadas sin prisa. El cactus en mi escritorio había sobrevivido a 6 gerentes de proyecto. Su maceta tenía una astilla en el borde, una grieta tenue que nunca creció. Solía bromear diciendo que era indestructible. Lo dejé junto al monitor todavía orientado hacia la ventana, todavía buscando la luz. Algunas cosas perduran incluso cuando ya nadie las recuerda. Otras supongo están hechas para eso. En el cajón de abajo había un montón de planos impresos, versiones, ajustes, correcciones con mi propia letra. Los reuní en una carpeta y la coloqué sobre el teclado. A su lado puse una sola hoja, una guía técnica con el título claro y una nota en la esquina que decía: si alguien más entiende esto no me necesita. Si no, suerte. Sin firma. Nadie entró. Cuando cerré la puerta, las luces fluorescentes del pasillo ya volvían a zumbar. Dejé mi gafete en la bandeja junto a recepción. Pasé frente a la foto enmarcada del vestíbulo, mi papá dándole la mano a un senador, y seguí caminando hasta que las puertas de cristal se cerraron detrás de mí. Nadie me detuvo. Nadie tenía que hacerlo. Esa noche comenzaron los mensajes. El número de mi mamá apareció primero. Dejé que sonara 4 veces antes de que se cortara. 5 minutos después, un buzón de voz. Tu papá dice que esto es innecesario. No necesitamos otro escándalo público. Siempre has tenido el talento de hacer difícil lo sencillo. Pausa. Por favor, no hagas quedar mal a la familia. Él ya está cansado. Reproduje el mensaje una vez más solo para escuchar el tono. Su voz siempre había sido firme, incluso al regañar. 1 hora después, un correo de Leo. No sé de qué va esto. Si estás molesta, dilo. La gente no puede responder al silencio. No puedes seguir haciéndote la víctima para siempre. Firmó con una L. No Leo. Solo la letra. Como si yo pudiera olvidar el resto. No contesté. Abrí el closet de blancos en casa y saqué la caja marcada como varios. Dentro había restos de otras decisiones. Focos sueltos, un reloj de bolsillo que nunca marcó bien la hora, una plaquita con mi nombre, que alguna vez estuvo en mi escritorio, Margot Wallace, líder de arquitectura de sistemas. El borde del latón ya estaba opaco. Pasé el pulgar por las letras. La G de mi nombre apenas comenzaba a borrarse. La puse boca abajo y cerré la caja. Pasaron 3 días. Nadie más me buscó. Ninguna llamada del consejo. Ninguna pregunta por archivos faltantes. Me los imaginé hojeando manuales de procedimiento, viendo los diagramas quedarse en blanco, preguntándose por qué algo ya no respondía como antes. Había cierta satisfacción en imaginarlo, no venganza, ni siquiera justicia, solo exactitud. En el supermercado alguien del medio, alguien que apenas ubicaba, me miró junto a los huevos refrigerados. Me sonrió educado pero lejano. ¿Sigues en Wallace Group? Negué con la cabeza. Ah, dijo. Pensé que eras parte del equipo principal. Ese fin de semana llegó una carta. No personal, formato estándar sobre oficial.
una invitación a la gala de primavera de la fundación. Me nombraban como colaboradora anterior, sin acompañante, sin código de confirmación. Adjunto un folleto con el tema del evento Innovación a través de la unidad. Doblé el papel por la línea 2 veces, luego otra, hasta que quedó como un cuadrado perfecto. No lo rompí. Lo dejé en el cajón de la cocina junto a unas tijeras que nunca uso. Hubo un tiempo en que creí que mi ausencia causaría preocupación. No enojo, no disculpas, solo una conciencia callada. Pero el silencio responde al silencio de otra manera. No refleja, engulle. Mi mamá volvió a llamar la semana siguiente. Su voz esta vez temblorosa. No entiendo qué esperas de nosotros. Me quedé parada junto a la ventana, mirando al perro del vecino girar en el mismo pedazo de pasto, una y otra vez. Hicimos lo que pudimos. Te apoyamos. Pausa. Tu papá dice que estás desmantelando lo que él construyó. Otra pausa. No sé cómo esperas que arreglemos esto. Escuché el tintinear de platos al fondo como si estuviera acomodando algo que ya estaba en orden. Claire está preocupada por lo que diga la prensa. Colgué antes de que terminara el mensaje. Hay poder en la contención. Antes pensaba que el silencio era rendirse, que si no peleabas estabas cediendo, pero algunas peleas están ensayadas, algunas heridas son puro espectáculo. Irse sin hacer ruido requiere otro tipo de precisión, como una ingeniera bajando el último interruptor sabiendo que la máquina funcionará o no, y en cualquier caso ya no es su responsabilidad. Se darán cuenta eventualmente, cuando no encuentren el documento correcto, cuando el sistema se detenga a mitad del proceso, cuando el resultado se desvíe más de lo que puede pasarse por alto. Se darán cuenta, pero para entonces ya no sabrán cómo pedirlo, y yo ya no estaré esperando. El silencio no era ruidoso, era hueco, resonaba como lo hacen los pensamientos inconclusos cuando nadie los interrumpe. Desempaqué despacio, no porque tuviera muchas cosas, sino porque ya no estaba segura de dónde pertenecían. La cabaña era pequeña 3/4 y una cocinita estrecha, pero las paredes no vibraban con recuerdos. Eso ayudaba. El grifo goteaba un poco y el agua caliente se tardaba, pero había una ventana sobre la mesa de esas que enmarcan sin necesidad de cortinas. Giré el escritorio hacia ella, coloqué mi viejo juego de dibujo junto a una taza de barro que no había usado en años. La primera noche no pude dormir. El silencio no me era ajeno, solo que no lo había practicado. Dejé la luz del porche encendida hasta el amanecer como si alguien fuera a buscarme. Nadie lo hizo. Por las mañanas servía agua en una tetera abollada que encontré detrás de la alacena. Silbaba antes de cantar. Dejaba que el sonido llenara el espacio. No era música, pero era mío. Vertía el café en una taza de esmalte descascarado con el borde azul ya deslavado. El asa tenía una grieta fina. Sobrevivió 4 departamentos, 2 despidos y un radiador roto en Kansas. Nunca se derramó. Ese día abrí una caja marcada con archivo, oficina. Dentro había planos, notas garabateadas, cables pegados con cinta a carpetas viejas. Alguna vez diseñé sistemas de defensa tan complejos que requerían 6 contraseñas para abrirse. Ideé bucles de anulación y redundancias de fallo que funcionaban incluso a ciegas. Clasifiqué los diagramas por año, los alicé con el dorso de la mano y los metí en una caja nueva. No para enviarlos, no como prueba, solo para recordar que alguna vez entendí cosas que nadie más en la sala comprendía. La foto salió de mi maleta doblada dentro del bolsillo de una camisa de franela que no pensé volver a ponerme. La letra de David al reverso ya tenue Julio. Lo hiciste bien a la primera. En la imagen tengo 16. Ambos estamos agachados junto a una banca, él con el cautín en mano. Él nunca necesitó público para estar orgulloso. Para el 4.º día dejé de revisar el celular. No había notificaciones, ningún buzón nuevo. El último registro mostraba una llamada perdida con la etiqueta casa pero sin mensaje. Lo borré. Guardé el celular en el cajón debajo de la estufa y ahí lo dejé. En el mercado la señora detrás del mostrador me ofreció una bolsa de papel en lugar de plástico. Así no se maltratan los jitomates, dijo sin levantar la vista. Asentí. No hacía falta conversación. Deslizó un papelito junto con el recibo. Entregas de la granja los miércoles. Pregunta por Ruth.
sin adornos, sin firma, solo un dato. Lo agradecí. Una tarde tomé una hoja de papel cuadriculado y comencé a redibujar un regulador de voltaje antiguo que alguna vez prototipé con prisas antes de una entrega. Mi letra era más pequeña ahora, más tranquila. Ajusté un fallo que había pasado por alto en el original, no porque importara, solo porque ahora lo veía. Un mensaje llegó una semana después, enterrado en una cadena reenviada desde mi antigua cuenta de trabajo. Se necesita aclaración sobre la estructura de archivos lote 4. Puedes confirmar el protocolo del código de anulación sin saludo, sin nombre. Solo una petición. Lo leí 2 veces y cerré la pestaña. Si querían el plano, debieron haber recordado a la arquitecta. Ese domingo herví huevos y los comí con sal. Escribí mi nombre a lápiz en la primera página de una libreta nueva Margot Wallace, Notas de campo. El grafito se difuminó un poco donde presioné la mano demasiado tiempo. La llevé hasta la mesa y comencé a anotar cosas que alguna vez quise aprender: análisis topográfico, filtración de acuíferos de agua dulce, carpintería básica. No estaba segura de qué haría con esa lista, pero al menos ahora podía verla. Llegó una carta de mamá, un sobre real esta vez no reenviado. No tienes que hacer esto, vuelve a casa. Tu padre no lo dice, pero está dolido. Todos estamos haciendo lo que podemos a nuestra manera. ¿Por qué empeorarlo sin saludo, sin despedida? Doblada adentro venía una foto del baby shower de Claire, todos vestidos de azul. Una toma grupal. Reconocí la blusa de mi madre y la sonrisa de Leo. Mi nombre no estaba escrito atrás, yo no aparecía en la imagen. Deslicé la foto debajo de la tetera. El vecino del terreno de al lado pasó una vez, saludó con la mano y siguió caminando. No le devolví el saludo, pero asentí con la cabeza. Fue suficiente. No volvió a pasar. Reorganicé los libros del estante por tema, no por autor. Manuales técnicos, cuadernos viejos, un libro de bolsillo desteñido que nunca devolví a la biblioteca de la universidad. Encontré dentro una hoja prensada marrón y aún con las venas marcadas. La dejé ahí. Algunas noches el silencio aún me sorprendía, pero ya no me perseguía. Encendía una vela en lugar de la lámpara. Volvía a trazar con el dedo el borde de la taza. Abría la foto de David y observaba cómo sus ojos se entrecerraban ante el lente. Una vez me dijo: no necesitas gritar, solo ser más clara. Escribí esa frase hace tiempo. Estuvo pegada dentro de mi caja de herramientas hasta que alguien más necesitó ese espacio. Ahora vive aquí, doblada en mi cabeza, firme como la respiración. Y por fin tengo espacio para escucharla. Hay personas que solo tocan la puerta cuando el techo de su casa empieza a gotear. Escuché su auto antes de verlo demasiado brillante para el camino de grava. Leo bajó como si fuera su segunda casa, mirando una sola vez hacia la ventana, como si con eso bastara para pedir permiso. No esperó. La puerta mosquitera crujió en protesta cuando la empujó. Pensé que era mejor hablar cara a cara. Puso la carpeta sobre mi mesa de cocina, justo donde alguna vez prensé ramitas de romero seco entre las páginas de un diccionario. Su loción aún era demasiado dulce para el aire seco del desierto. Todos dicen que hay que avanzar, dejar el pasado en paz. Ya sabes cómo es papá, no lo hace con mala intención, solo que está enfocado. La carpeta tenía una pestaña roja al lado, formato de contrato estándar. Yo misma diseñé ese formato hace 12 años para reducir errores en las firmas. Solo falta una sección, las especificaciones. La junta no se moverá sin ellas. Y siendo sinceros, sigue siendo la mejor que tenemos. Se acomodó en la silla, no por incomodidad, sino por cálculo. Si esto se aprueba, todos ganamos. Tú, yo, el departamento. Incluso podemos arreglar las líneas de crédito después. Al final, el papeleo es solo papeleo. ¿No? No tocó el café. Yo no se lo ofrecí. Les dije que ibas a ser razonable, que podíamos contar contigo. No dije nada. Sacó una pluma y la deslizó por la mesa. Solo firma esa parte. No estamos reescribiendo la historia, solo optimizándola. Esa misma noche entró una llamada. La voz de mamá más delgada de lo habitual. Leo fue a verte, ¿verdad? Me lo dijo, escuché. Ya sabes cómo están las cosas. No se trata de culpas. Él está bajo mucha presión.
El proyecto está en auditoría. No es momento para resentimientos. Su respiración se quebró, no por emoción, por cansancio. Un discurso ensayado. Siempre fuiste la fuerte. Le dije a tu padre que ibas a entender. La llamada terminó sin despedida, solo silencio en la línea. Dejé la carpeta sin tocar por 2 días. Al tercero, la moví al estante inferior del librero entre un manual de cálculo y un cuaderno de espiral con el alambre oxidado. El borde sobresalía lo justo para que alguien lo encontrara, si sabía qué buscar, pero no tanto como para verlo por accidente. Limpié la mesa lentamente como si pudiera borrar el residuo que quedó. A la mañana siguiente llegó un mensaje de texto. Sigo esperando tu respuesta. No podemos avanzar sin los datos. El tiempo corre. Sin saludo, sin nombre. Como si estuviéramos en plena conversación y yo la hubiera dejado en pausa. Desayuné con calma. Corté el pan en mitades iguales, observé cómo la mantequilla se derretía en la superficie. Tomé mi té en silencio sin pantallas ni voces. La taza tenía una pequeña grieta en la base. Pasé el dedo por ella. Aún servía, pero apenas. Cuando Leo regresó, no tocó la puerta. Fue directo al estante, miró la carpeta y soltó algo entre un suspiro y un bufido. ¿De verdad vas a dejarla ahí? Después de todo, doblé una servilleta y la coloqué bajo mi plato. Tocó el borde del estante. Esto no se trata de ti. Es prioridad nacional. Si de verdad te importara el trabajo, lo sabrías. Lo miré. Se inclinó un poco más con la voz baja. Está bien. No lo hagas por mí. Hazlo por el programa que supuestamente construiste, a menos que todo haya sido puro ego. No me inmuté. Se enderezó. Siempre fuiste experta en complicar las cosas. Por eso nadie aguantaba trabajar contigo a largo plazo. Esperó buscando en mi rostro algo remordimiento, tal vez. Me levanté para enjuagar mi plato. La llave silbó apenas. Se fue sin cerrar la puerta. Más tarde un mensaje de mamá parpadeó en la pantalla. Él lo intentó. Lo sabes, ¿verdad? Sigue siendo tu hermano. No lo castigues por no ser como tú. Sin punto final. Sin segunda línea. Regresé a mi escritorio y abrí el cuaderno de bocetos. Pasé a una hoja en blanco. Empecé a dibujar el esquema de un receptor solar que una vez propuse para un programa educativo rural, una idea rechazada por no alinearse con las prioridades de la misión. Mi letra era más firme ahora. Escribí 3 palabras: en el margen funcionar sin permiso. A la mañana siguiente, doblé el sobre del contrato por la mitad y lo usé para estabilizar la pata coja de la mesa. Funcionó mejor de lo que esperaba. Pasó una semana. No hubo más contacto. La carpeta seguía donde estaba, ya un poco arrugada, marcada por el aro húmedo de una taza mal colocada. No la toqué. No por protesta, sino porque ya no pertenecía a nada que reconociera. Recordé una charla con el tío David cuando tenía 11 años y armaba una radio casera en su cochera. Sabrás que te ven de verdad cuando dejen de tratar tu mente como una herramienta que pueden pedir prestada. No lo entendí en ese momento, pero lo anoté en la contraportada de un libro que después perdí en una mudanza. Ahora lo encontré otra vez escrito dentro de mí, palabra por palabra. Leo no volvió a llamar. Mamá no mencionó la carpeta de nuevo. Papá siguió siendo lo que siempre fue, unas iniciales detrás de los logros de otros. El cactus junto a la ventana floreció de repente, un pétalo blanco y afilado abriéndose entre las espinas verdes y secas. No le puse más agua. Había sobrevivido sin cuidados especiales. Así seguiría. Necesitas la fórmula, le dije una vez sin alzar la vista. No me necesitas a mí. Vi cómo su rostro se tensaba, y sostuve el silencio como un escudo, no para protegerme, sino porque ya no tenía nada que entregar, pero porque era el único idioma que él no entendía. Hay cosas que solo empiezan a tener sentido cuando nadie está mirando. El desarmador aún tenía un leve olor a resina de pino y soldadura. El mango desgastado por los años se sentía distinto en mi mano, menos como un arma, más como un recuerdo. Solía sujetarlo con tanta fuerza que las ranuras dejaban medias lunas dolorosas en la palma. Ya no lo agarro así. Ángela llegó 10 minutos antes. Siempre lo hacía. Su libreta estaba gastada en las esquinas, pero no por descuido, sino por uso constante. Escribía en mayúsculas cada letra con forma de declaración.
Este es el que usabas en la universidad. Trazó con el dedo la curva del desarmador. Me gusta que no sea perfecto, se siente honesto. Se lo entregué sin decir nada. Está desafilado, dijo. Asentí. Lo giró una vez entre los dedos, pero todavía sirve. Trabajamos en silencio esa mañana, la grasa marcando tatuajes suaves en nuestros dedos. Ella desarmó un alternador viejo, deteniéndose cada tanto con la expresión atenta de alguien que intenta recordar cómo confiar en sus propias manos. Enlisté en el ejército a los 17. Creí que podía arreglar cosas rotas desde adentro. No me miró al decirlo, pero hay sistemas que no están hechos para repararse. Señalé la bobina. Escucha lo que te dice. Tocó el metal. Suena cansado. Tenía razón. Para el mediodía ya había vuelto a desarmar la mitad. Serví agua en 2 tazas. El esmalte estaba picado en el borde, pero no se derramó. Nos sentamos en sillas plegables detrás del taller, el sol, calentándonos la espalda como una conversación lenta. Nunca pensé que me interesarían los motores, pero ahora quiero saber por qué algo se detiene en vez de solo reemplazarlo. Su voz se apagó. No llené el silencio. El cajón de herramientas aún tenía las iniciales DW en una etiqueta descolorida. Nunca la reemplacé. Algunas etiquetas están hechas para envejecer. Dentro había llaves Allen de distintos tamaños, tornillos guardados en frascos de medicina y una nota doblada con mi letra, algo que escribí el día después del funeral. Un diagrama del primer amplificador que construimos juntos con una frase debajo. Escuchaba sin necesitar responder. Angela se asomó al cajón examinando su contenido como si fueran reliquias. ¿Quién te enseñó? Toqué el costado del cajón. Ella sonrió, no con cortesía, sino como cuando algo empieza a tener sentido. Ya no revisaba mi correo. El del trabajo seguía sin abrir. 76 mensajes, la mayoría marcados como urgentes. Los dejé ahí como fruta echada a perder. Los números de Leo y de mi madre desaparecieron de mis contactos. No los borré por enojo. Simplemente se fueron. Alguna vez los escribí con tinta, luego con lápiz, después en ningún lado. Angela se quedó después de clase el siguiente fin de semana. Trajo una tostadora. Zumba cuando la conecto, pero no pasa nada. La pusimos sobre la mesa. Abrió con cuidado el panel trasero, revelando los cables quebradizos. Antes creía que las cosas rotas hacían ruido porque estaban advirtiéndote. Hizo una pausa. Ahora pienso que están pidiendo atención. Le pasé el cortador de alambre. Trabajó en silencio un rato, solo se detenía cuando el alambre se le escapaba. ¿Crees que las máquinas tienen memoria? No esperó respuesta. Creo que el dolor deja rastro incluso en el metal. No necesitaba que dijera nada. El desarmador chocó contra el borde del banco. El sonido fue agudo, pero no fuerte. Recordé haberlo tirado una vez durante una demostración en el antiguo laboratorio. Nadie se dio cuenta, excepto Leo. La próxima vez mantén tus herramientas en silencio. Nos haces ver desordenados. No respondí. Ese día dejé de hacer preguntas en las juntas. Angela logró que la tostadora funcionara al atardecer. Cuando los filamentos se encendieron, sonrió. Aún tú está disparejo, murmuró. No tiene nada de malo, dije. Se rió. Apuesto a que hace mejor pan que yo. Le dejé llevarse el desarmador. Dudó. ¿Estás segura? Ahora escucha, mejor dije. Hubo un tiempo en que habría tomado fotos del grupo, subido horarios, recopilado opiniones. Pruebas. Ahora no llevo lista de asistencia. Escribo notas de clase en el reverso de los recibos y las pego con imanes en forma de tocadiscos viejos, de esos que giran lento incluso cuando se va la luz. El número de mi madre apareció una vez en el registro de llamadas perdidas. No dejó mensaje. Solo la hora 2, 13 a.m. No la devolví. A esa hora nadie llama por algo real. Angela devolvió el desarmador la semana siguiente. Se siente más pesado ahora, dijo. Abrí el cajón. Lo colocó de nuevo con cuidado. Luego me miró. No estás esperando a nadie, ¿verdad? Me limpié las manos con un trapo viejo. No, asintió. Eso está bien. No tuvo que explicar lo que quiso decir. Esa noche terminé de ordenar los diagramas de proyectos antiguos. No para entregarlos, para mí. Los etiqueté según el sonido que hacían cuando funcionaban bien: zumbido, suave, vibración clara, tic constante.
Ya no me necesitaban, pero seguían funcionando. Preparé té en la tetera abollada y me senté en el escalón trasero viendo cómo el silencio envolvía las colinas. A lo lejos un coyote aulló una vez y se quedó callado. La taza tenía una pequeña grieta en el asa. Aún así no goteaba. No la arreglé. No todo lo que está completo se ve nuevo. Hay cosas que dejan de pesar en cuanto decides no cargarlas más. El sobre no pesaba mucho, pero contenía acuerdos viejos escritos con palabras nuevas. Lo llamaban reestructuración del fideicomiso Wallace. Lenguaje legal en cursivas educadas. En medio mi nombre. No bajo herederos, no bajo beneficiarios. Solo en una columna que decía colaboradora honoraria. Sin contacto por casi un año. Sin preguntar cómo vivía o dónde. Pero de algún modo mi nombre seguía siendo útil. Sostuve hasta el papel sobre la tetera mientras salía el vapor, pero no lo solté. Aún no. No porque dudara, sino porque quería leer la última línea una vez más. El uso continuo del nombre honorario Margot Wallace garantiza consistencia en las relaciones con donantes y en la representación del legado. Nada sobre quién era yo, solo cómo me veía en papel. Coloqué el documento junto al anillo de West Point. Todavía tenía la ligera hendidura donde el dedo de mi padre solía descansar bajo la banda. Me lo probé una vez hace años cuando él no miraba. No me quedó. Aún no me queda. La carta que escribí no era larga, solo tinta sobre un papel crema grueso. Mi letra era más lenta, ahora menos firme. Rechazo toda asociación simbólica. Pueden quedarse con el nombre, pero yo no pertenezco a él. Sin adornos, sin reproches, solo una verdad que no necesita defensa. El anillo fue a un sobre acolchado. Agregué una copia del plano original, el que alguna vez llevaba mi nombre, en la esquina antes de que lo recortaran. Lo doblé una vez con cuidado para que la esquina perdida quedara al centro. En el último cajón de mi escritorio había una pila de papeles que ya no servían. Una tarjeta navideña sin nombre solo de parte de todos nosotros. Una invitación a una gala de la empresa que nunca me llegó. 3 correos impresos, los comentarios de mi padre marcados en negritas. Mejor quitémosla de este hilo, tiende a complicar todo. Es mejor que esté tras bambalinas, no frente a los clientes. No es prioridad en esta etapa. No los trituré. Los quemé. Sin ceremonia. Sin enojo. Solo afuera sobre la placa de piedra donde a veces dejaba enfriar mi té. Encendí el borde con un fósforo y vi cómo la llama recorría cada línea, la tinta deformándose antes de desaparecer. Lo último en desvanecerse fue mi primer nombre. A la mañana siguiente envolví las cenizas en papel periódico y las llevé al contenedor de composta. No porque fueran a convertirse en algo nuevo, sino porque quería devolverlas a algo que no necesitara recordarse. La carta final del fideicomiso llegó 3 días después. Una confirmación genérica mecanografiada. Reconocemos su retiro de toda participación honoraria y archivística. Los materiales del fideicomiso Wallace pueden conservar referencias para claridad del legado. La palabra claridad se quedó al final como polvo. Esa noche hubo una llamada. Número desconocido. No contesté. El buzón de voz fue breve. La voz de mi madre más débil de lo que recordaba. No tenías que llegar tan lejos. Solo tratábamos de honrar el apellido de la familia. Luego silencio. Luego la línea muerta. 2 semanas después llegó una caja. Dentro un manojo de fotos atadas con un listón azul. Cumpleaños de infancia, ferias de ciencias, una de mi graduación del MIT, la mano de mi padre flotando detrás de mi hombro sin tocarme. Una nota adhesiva amarilla pegada hasta la primera foto, siempre fuiste parte de esto. Guardé el listón en el cajón. Las fotos se quedaron en la caja. Ángela notó que me veía cansada durante la clase ese fin de semana. Semana pesada, limpié una bujía con un trapo y no respondí. Ella ajustó el carburador sin que se lo pidiera. No le debes tu nombre a nadie, dijo. Le pasé la llave inglesa. Tú tampoco. Esa noche me senté en el porche y vi cómo el cielo se oscurecía sin necesidad de mirar el reloj. El aire era fresco, pero no cerré la puerta. Un pajarito aterrizó cerca del escalón y ladeó la cabeza una vez antes de irse volando. Sin aviso, sin razón, solo vuelo. Doblé el último de los cuadernos técnicos viejos y lo guardé en una caja. No los tiré.
Solo no los etiqueté. No todo lo que se guarda necesita seguir vivo. El anillo de West Point nunca fue devuelto. No hubo llamada. No hubo reclamo. Me lo imaginé en algún buzón administrativo confundido por su regreso. Nadie porta un legado, solo lo heredan. La próxima campaña de donaciones del fideicomiso Wallace fue publicada en línea. Mi nombre ya no aparecía. No guardé la página en favoritos. Hay cosas que no terminan, solo dejan de ser seguidas. Bebí de una taza astillada, el vapor subía del borde como un aliento contenido demasiado tiempo. Nadie me pidió nada ese día, y yo no ofrecí nada. Nunca supe que el silencio podía sentirse lleno hasta que dejó de ser algo que temía. La tetera hizo clic lento y definitivo. Levanté la tetera de porcelana con la tapa rota y vertí el agua sobre hojas secas que medí solo al tacto. El esmalte tenía una grieta cerca de la base. La giré para que no se viera. Angela ya estaba en la mesa del fondo inclinada sobre un módulo de control del sistema de riego viejo que salvé. Los cables colgaban como venas. Sus manos se movían rápido. Uno chispeó. Suspiró apenas audible. No quiere cooperar hoy. Tomé la llave más pequeña. Aún tenía la ranura poco profunda donde el tío David grabó sus iniciales de W, no para reclamarla, sino para recordar. No hablé. Coloqué la llave junto a su muñeca. Ella bajó la vista. Se detuvo. Sus dedos desaceleraron. La carcasa cedió sin resistencia. El motor hizo un clic reconociendo. Soltó un suspiro que quizás fue una risa. Los estantes sobre el banco estaban desnivelados, pero nunca los corregí. En uno, una caja de madera guardaba papeles doblados, bocetos, diseños incompletos, diagramas, con mis iniciales medio borradas por el tiempo y la grasa. No los había abierto en semanas. No tenía intención de usarlos otra vez. Ya no eran planos. Eran evidencia de que sobreviví a la corrección. Hace 2 días llegó una nota deslizada bajo la puerta, escrita a mano sin firma. No lo extrañas, aunque sea un poco, no respondí. No hay nada a lo que volver. Ya no tengo guardada la página del fideicomiso. Sus actualizaciones ahora muestran miembros sonrientes que no reconozco con un lenguaje cuidadosamente vacío de nombres, de mi nombre. La biblioteca local me preguntó si consideraría liderar un taller gratuito para niñas interesadas en robótica. Dije que sí, sin ceremonia. Solo anoté las fechas en un post-it y lo pegué en el refri junto a una vieja lista de compras que nunca borré. Angela limpió el módulo con un cepillo de dientes viejo que dejé en el cajón. Las cerdas estaban gastadas, el mango un poco derretido de un lado. No preguntó si podía usarlo. Me gustó eso. Dijeron que no estaba hecha para esto, murmuró una vez. No levanté la vista de mis apuntes. Querían decir que ellos no lo estaban. La foto del tío David seguía donde la había pegado sin marco, sin brillo, solo una impresión en blanco y negro sacada de la copiadora con las esquinas ya enroscadas por el calor seco. Tenía un juego de llaves en una mano y un sándwich en la otra. Su expresión decía que alguien lo había interrumpido con una cámara y no le hacía gracia. Me gustaba más esa versión que los retratos que colgaron en la oficina principal cuando todavía trabajaba ahí. Esos llevaban moldura dorada y sonrisas demasiado blancas. A Angela se le cayó un perno, rodó hacia mí. Se agachó para recogerlo y murmuró, «Ups, toc, toc». Golpeé suavemente el borde de la llave inglesa contra la mesa, sin regaño, sin corrección. Ella alzó la vista. «Qué raro», dijo. «No te comportas como maestra». Ajusté la posición de la taza para que el asa quedara hacia la izquierda. Porque no intentó serlo. El sol se había movido sin que me diera cuenta. Una franja de luz cálida cruzaba el suelo, tocaba las bandejas metálicas, pero no llegaba a la mesa de trabajo. El té ya estaba frío. Igual me lo tomé. La semana pasada hubo una llamada. La voz de mi madre pasada por el buzón de voz. No usó mi nombre. Tu prima se va a casar. Sería lo correcto que al menos lo reconozcas. No hubo más. Ni dirección. Solo ese tono de que lo no dicho igual deja marca. Lo borré. Sin prisa. Sin desprecio. Solo con el pulgar sosteniéndolo el tiempo suficiente para soltar. Angela conectó el último cable, accionó el interruptor y vio girar el ventilador dentro del aparato como si fuera un pequeño milagro. No aplaudió. Solo le sonrió
como si por fin hubiera aprendido a respirar. Y luego en voz baja: ¿Nunca te has preguntado si algún día se darán cuenta de lo que perdieron? Le pasé un trapo a la mesa. Había una línea de polvo bajo el borde del cajón intacta desde hacía semanas. No perdieron nada, dije. Lo soltaron antes de que pesara. Cuando se fue, saludó una vez desde la puerta con la mano manchada de grasa. Yo no le devolví el gesto, solo asentí. Hay cosas que no necesitan señales. Me quedé un rato sola. El cuarto todavía olía un poco a soldadura y plástico viejo. En el alféizar, una vaina seca de semilla sonaba suave con el aire. No me moví para detenerla. La caja de madera seguía cerrada. El anillo viejo no volvió. La bandeja de entrada seguía vacía. Salí sin cerrar con llave. La luz era baja dorada, pero delgada. Las sombras de los mezquites se movían sobre la grava. No pensé en Leo. No pensé en herencias. Presioné un pie contra la tierra. Sentí cómo me sostenía. No me hundí. Solo me sostuvo. Nadie miraba. No hubo aplausos, ni reconocimiento. Solo el viento entre los mezquites, y por primera vez en mi vida me pareció que decía mi nombre.